Bueno, mientras van buscando números 22, realmente a mi amigo Martín le gusta ponerle nombre a las predicaciones. Yo, tomando el ejemplo, pensé en 3 nombres. El primero es el que le vamos a decir a Paula para que sea el más prolijo, que es Balak y Balaam. El segundo nombre, considerando lo que vamos a ver, sería Haciendo Números. Y el tercer nombre, que es el más amarillista, es No ores. Y ahora van a ver en el contexto de lo que vamos a ver por qué viene esto. Mientras siguen buscando, como verán, vamos a estar teniendo una prédica que es en el libro de Números. Números 22. Vamos a ir después avanzando a poco desde el versículo 1. Pero los números como tales generalmente involucran precisión. Y este libro está lleno de precisión. Primero tiene precisión en números, o sea, tiene 2 detallados censos. Uno que tiene que ver con los que no entraron a la tierra prometida al principio del libro, y otro que tiene que ver con los que entran a la tierra prometida al final del libro. Pero además es preciso al ponderar. Nos enseña, por ejemplo, de que a los ojos de Dios es más grave el pecado de Moisés en Números 20, no santificando a Dios delante del pueblo, que lo atrevido que fue Moisés en Números 11 en una oración que fue mano a mano con Dios. A pesar de que en mi ponderación podría ser distinto, Números me enseña cuál es la ponderación de Dios en cuanto a esto. Este pasaje de Números 20 también nos enseña la precisión de qué es creer. Porque uno diría, si Moisés confió en que Dios iba a hacer un milagro, ¿cómo puede ser de que la palabra de Dios para Moisés sea, no creíste en mí? Dice, no creíste en mí para santificar, para que nos ayude a afinar a nosotros también qué significa creer a los ojos de Dios. Aparece también la derrota de Norma, que va a tener que ver con algo que vamos a ver ahora en el contexto, que es a Dios hay que obedecerlo y también hay que ser preciso en eso, hay que obedecerlo a su tiempo, porque Dios los mandó a hacer algo, ellos no quisieron hacerlo, como castigo Dios los inclina a tener que hacer otra cosa, y el pecado del pueblo, parte de su pecado es que dice, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y Moisés le tuvo que decir, Dios no está con ustedes, y ahí cayeron derrotados en ese lugar enorme, a causa de que Dios en ese momento ya estaba diciendo no. Porque justamente lo que ellos buscaban cuando dijeron que no era en su falta de fe y en busca de su conveniencia, y cuando en este momento querían ir a esa batalla, que era lo que originalmente tendrían que haber hecho, también tuvieron la misma actitud. También este libro es muy preciso en enseñarnos acerca del pecado, porque generalmente nosotros pensamos en el pecado como cosas que hacemos, y este libro muestra de que una de las cosas en la que el pueblo se pecó terminó siendo en su frustración y su aburrimiento, que terminó cayendo en queja. Y ahí tenemos, estamos hastiados de este pan tan liviano, o nuestra alma se seca viendo solo este maná, y con una actitud de ver la bendición del Señor y de reconocer de que todos los días comían con pan literalmente caído del cielo, como nos puede pasar a nosotros, a veces terminamos frente a esto, ¿no? De que si no tengo lo que quiero para comer, no tengo lo que quiero para disfrutar, entonces mi alma se seca. Cuando entonces ponemos nuestra alma en ese lugar, y podríamos decir de que nos conducimos como animales, viviendo en torno al placer, a lo que tengo ganas de hacer, y que si eso no se cumple, entonces me siento seco. Fue preciso también en Dios enmarcar la autoridad en el libro de Números, ¿no? Vemos como el pasaje que sobre la contradicción de los hijos de Coré, el pasaje de la murmuración de Aarón, 2 veces en las que Dios establece la autoridad de Moisés, y una tercera en la que Dios establece la autoridad del sacerdocio de Aarón, haciendo florecer su vara por sobre los de las demás tribus. Espero que todo esto les resulte una invitación a leer, a hacer números, a leer el libro de Números cada uno. Y también es un libro que nos lleva a Cristo, por ejemplo, en la historia de la serpiente de bronce. Como tienen ahí, me imagino que la mayoría lo que va a hacer es dar una página para atrás, y les digo que arranquen el 22 y miremos un poco para atrás. Alguno va a hacer así para arriba o para abajo, pero los versículos anteriores, ahí en el capítulo 21, por ejemplo, no lo vamos a leer solo para que lean. En mi Biblia el título es El rey de Arad ataca a Israel, y entonces ahí Dios termina dándoles una victoria.
El siguiente título que aparece es la serpiente de bronce, donde el versículo 5, por ejemplo, dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, como les decía. Y entonces ahí el Señor, por un lado les manda un castigo y por otro lado los libera a través de una serpiente de bronce que después es usada en el Nuevo Testamento por Jesús para referirse a sí mismo. El siguiente título es los israelitas rodeando la tierra de Moab, que va a ser importante para lo que vamos a ver hoy. Y después las dos victorias sobre Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que era de alguna manera el ingreso hacia la zona de la tierra prometida, donde de hecho se terminan quedando 2,5 tribus de las 12 tribus de Israel, y que ya con muerto Moisés y liderados por Josué, es que cruzan el Jordán y terminan conquistando lo que termina siendo la tierra para las otras 9,5 tribus. Entonces, en este contexto, que espero que nos haya servido, el libro de Números, una particularidad que tiene es que es seguramente el libro, también está Deuteronomio, que está basado en el discurso de Moisés, y es un recordatorio de lo que se ve en los libros anteriores, pero es el libro que hace el cruce generacional. O sea, es el libro del Pentateuco que arranca con los 600.000 aproximadamente que salieron de la tierra de Egipto y también sus pecados, y que después en esta etapa que estamos viendo ahora es la etapa cuando, después de haber estado 40 años vagando por el desierto, o sea, no fue de que Dios los mandó en una dirección, sino que terminaron literalmente yendo de un lado para el otro hasta que se cumplieron los 40 años. Y en este último año, donde también mueren Aarón y después muere Moisés, es donde se empiezan a dar estas cosas, que es que el pueblo empieza a así tomar una dirección, y en la toma de esta dirección es que tiene que esquivar algún lugar, tratar de pasar por otro, y termina haciendo esto de vencer a estos dos reyes. Entonces estamos en el punto ahora donde ellos están de alguna manera acercándose a su destino, también acercándose a la muerte de Moisés, y entonces frente a estas victorias sobrenaturales, ¿cómo es la reacción del entorno? Y en este caso vamos a ver cómo es la reacción de Moab. Entonces, ahora sí, Números 22 del versículo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos para empezar. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. ¿Sí? Sé que hay algunas palabras raras que hay acá, pero los invito de alguna manera que si hay alguno que no lo ha hecho, que lea Números, ¿sí? A los que tienen más de 10 años acá adentro, si no leyeron, además de la exhortación está el tirón de oreja, pero estos nombres ya podrían ser familiares a nosotros, porque estamos hablando de Balaam, que creo que es mencionado por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento. Entonces es un personaje que es bastante relevante y que además tiene mucha historia para enseñarnos. Pero voy al contexto de la situación. Acá nos habla de un hombre que se llama Balac, que voy a tratar de no llamarlo más Balac para que no se mareen entre Balac y Balaam. Es el rey de Moab, ¿sí? Y este rey de Moab, que tenía dentro de sus contornos a los madianitas, dice en el versículo 4 que le dice a los ancianos de Madián que el pueblo de Israel lamerá nuestros contornos como lame el buey la grama del campo, a causa de, versículo 3, la angustia que tiene Moab a causa de los hijos de Israel, versículo 3, primera parte, porque tuvo gran temor, justamente por como venía a la mano, ¿no? Dice el versículo 1, que partieron los hijos de Israel, acamparon en los campos de Moab, junto a Jericó, y Balac, o sea, este rey, vio todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea, Israel venía victoria tras victoria, no importaba cómo fuera el enemigo, Dios le estaba dando la victoria. La situación está complicada para quien se le quiera parar enfrente. Entonces este rey tuvo temor de ser exterminado
por Israel, y entonces es que de alguna manera está en esta situación. Una cosa que no tenía en cuenta este hombre, si alguno quiere poner un dedo ahí e ir a otro versículo, en Deuteronomio 2:9 Dios dice: no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. O sea, no iba a tener guerra Israel con Moab. No era, si por ejemplo la acción que hubiese tenido el rey de Moab fuera confiar en Dios, de hecho era lo que Dios iba a hacer. O sea, no iba a haber exterminio para Moab, no iba a haber guerra entre Israel y Moab. Lo natural era que esto pasara de largo y que no fuera una cosa que les importara a ellos. Pero sin embargo, este hombre hizo lo que hacemos los seres humanos, que es confiar en ¿quién? En nosotros mismos, ¿no? Y entonces, cuando no tengo las herramientas en mí, las herramientas las voy a tener a través de mi gestión, ya sea pedirle a alguien, buscar a alguien y todo eso. Y había por ahí una especie de profeta que Josué después, cuando habla sobre él, lo llama adivino, pero que tenía una consideración por Dios. Y es muy importante, les pido mucha atención en esto, es muy importante ver la historia de Balaam, porque tiene mucho para enseñarnos a nosotros, sobre dónde estamos parados nosotros, sobre qué significa ser un seguidor de Cristo, en virtud de cómo era Balaam. Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Y entonces el pedido del rey de Moab para este adivino es: vení pues, ahora te ruego, y maldecime este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que vos bendigas va a ser bendito, y el que vos maldigas va a ser maldito. O sea, era de tal prestigio este Balaam, este adivino, en cuanto a su palabra, que decía: si vos lo bendecís, yo sé que a ellos les va a ir bien, y si vos lo maldecís, sé que les va a ir mal a ellos. Entonces, yo quiero que vayas y los maldigas, y esto va a ser, de alguna manera, garantía de mi éxito contra ellos. Y entonces el versículo 7 dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras del rey. ¿Sí? Entonces, este es el escenario que tenemos ahora. La pensaron bien, dijeron: este tipo, si nosotros consultamos a este tipo, este loco maldice a Israel, y entonces ahora nos garantiza esto la victoria. Entonces llevan buenas dádivas para dar, van buenos representantes, o sea, los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, para llevarle el regalito y pedirle a Balaam que lo maldiga. Y entonces, acá viene quizás la parte más importante que tenemos para ver de este texto. Versículo 8. Entonces Balaam le dice: reposen aquí esta noche, y yo les daré respuesta según Jehová Dios me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí que el pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam: vuélvanse a su tierra, porque Jehová no me deja ir con ustedes. No me quiere dejar ir con ustedes. Creo que es bastante claro el texto, ¿no? Lo que sucede acá resulta que nos encontramos una sorpresa. Este tipo, este adivino, Balaam, ¿en qué Dios confiaba? En Jehová, o sea, en el verdadero Dios. Y entonces vienen a ofrecerle plata: maldecime a este pueblo, decir una palabra, que sea maldito, dame la plata, maldito Israel, y arrancan, y ya quedamos cumplidos. Pero resulta que el tipo dice: yo no puedo hacer nada, tengo que consultar a Dios. Ustedes quédense acá esta noche y yo voy a consultar a Dios. Y consulta a Jehová. Y entonces le dice, viene Dios, dice, en realidad antes de que lo consulte, no, dice, viene Dios y le dice: ¿quiénes son estos varones? Balaam le explica a Dios quiénes son los varones y Dios le responde. Versículo 12: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. O sea, no vayas con los representantes del rey de Moab,
porque el pueblo al que el rey de Moab quiere maldecir, el pueblo de Israel, es bendito delante de los ojos de Dios. ¿Qué hace Balaam? Dice, si gente, ustedes vinieron a mí, yo iba a consultar a Dios, vuélvanse a su casa porque Dios no me deja ir con ustedes. Hasta ahora pareciera un profeta de Dios legítimo, ¿no? O sea, un hombre de Dios que cuando le preguntan qué es lo que tiene qué es lo que tiene que hacer, el tipo va y consulta a Dios y Dios le dice hace esto y qué es lo que hace Balaam, lo que Dios le dice que haga. Versículo 14. Los príncipes de Moab se levantaron y vinieron al rey y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió el rey a enviar otros príncipes, otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, el rey hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Vení pues ahora, maldecime este pueblo. Y vieron de nuevo, entonces, no sé, el rey no achicó acá, dijo. Le mandó mejores príncipes y le prometió mejores cosas. Y entonces Balaam le responde a los siervos del rey, aunque el rey me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Les ruego que reposen aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y anda con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Hasta acá pareciera Balaam un capo, ¿no? Vienen con una mejor tentación y entonces que agarra dice el tipo, yo no voy a hacer cosa chica ni grande que no sea la que diga Jehová mi Dios, ¿sí? Yo voy a hacer lo que Dios me diga. Y entonces, hasta acá lo único que parece raro es, los malos hacen las cosas de los malos, pareciera, ¿no? El bueno hace las cosas de los buenos, o sea, los malos siguen insistiendo en maldecir al pueblo, este hombre sigue insistiendo en consultar a Dios. Acá hay uno solo que pareciera comportarse raro. ¿Quién es? Sin profundizar, así llanito. El único que parece comportarse raro acá es Dios, que dice en una, no maldigas al pueblo, porque bendito es, y acá le dice, si vinieron a buscarte, anda con ellos. Pero vas a hacer lo que yo te diga. Versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Si hasta acá les parecía que había algo raro, lo raro se pone ahora. Más raro. Versículo 22. Miren lo que dice acá. Yo espero que se les caiga la mandíbula como se me cayó a mí hace muchos años la primera vez que leí este pasaje, ¿no? Pero el versículo 22 dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Pareciera en lo que leímos de que Balaam estaba obedeciendo a Dios. Pero acá dice que la ira de Dios, o sea que Dios se enojó terriblemente con Balaam porque él iba. ¿Por qué iba Balaam? Porque Dios le dijo. O sea, entonces lo fantástico de la palabra de Dios es que esto no es, o sea, este texto no aparecería en ningún otro libro. Y que justamente lo que nosotros, conociendo a Dios y conociendo el carácter de Dios, lo que sabemos acá es que haciendo números necesitamos ser muy precisos en los detalles. Y que este libro, inspirado por el Señor, está puesto ahí para hacernos abrir los ojos. Yo sí, hasta ahora, no los conquisté como para mirar este texto en detalle y en atención. Espero que el Señor los haya conquistado con este versículo, porque este versículo nos está hablando realmente de nuestra vida cristiana y nos está hablando realmente de que capaz que hay veces que pensamos que estamos obedeciendo a Dios y estamos metiendo la pata, porque este hombre pareciera ser más celoso a hacer la voluntad de Dios que yo, y Dios está terriblemente enojado con él. Entonces esto me tiene que a mí, por lo menos a mí, me tiene que hacer abrir los ojos grandotes y decir, ¿qué está pasando acá? Si yo no tengo los cuidados que tiene Balaam y resulta que Balaam me está haciendo enojar terriblemente a Dios. Vamos a seguir. Dice, continúo, leo el versículo 22 de nuevo. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, o sea, por adversario de Balaam. Iba pues él montado sobre su asna,
y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano, ¿no? El ángel, una imagen ahí del ángel de Dios con la espada para atacar. Y tenemos, Balaam no ve al ángel, pero el asna de Balaam sí ve al ángel. Y entonces dice el versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. O sea, ya el asna que tenía que ir por el camino atrás, ya salió del camino, iba por el campo. ¿Qué hizo Balaam? Lo que le resultaba natural. Si el asna no va por el camino, la acomodo, ¿no? Y entonces ahí azota Balaam al asna para hacer volver al camino. Versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas, o sea, se ve que tuvo que por el campo arrancar por la senda de viñas que tenía pared de un lado y al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó contra la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. O sea, el pie de Balaam que había quedado hecho trizas, ¿no? O sea, súper dolorido, ¿no? Y dice, ¿y qué hizo Balaam? Atendió de nuevo al asna, ¿no? La vuelve a golpear. Versículo 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse a derecha ni a izquierda. O sea, hasta acá, en la primera se había ido al campo, en la segunda se apretó contra una pared, acá no tiene para dónde arrancar. Y entonces, al no tener para dónde arrancar, dice, se echó debajo de Balaam. Ya no sigue avanzando, o sea, tenemos un objetivo, vamos hacia adelante, estamos en un camino. O sea, qué fácil, yo me pongo a pensar qué fácil los hombres, tenés un viaje para hacer o algo de eso y no anda el auto y ya eso desarmó todo tu día, ¿no? Y acá era un poco lo que le estaba pasando al asna, dice. Viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. ¿Está? Hasta acá entonces Dios está enojado, pasa esta situación y vemos haciendo Balaam lo que hubiésemos esperado que fuera natural. O sea, el asna empieza a tener comportamiento raro y trata de acomodarlo. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Miren al ser humano acá. El asna le habló y le dijo, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? A mí ya, digo, si seremos, perdón la expresión, si seremos estúpidos, ¿no? Versículo 29, y Balaam respondió al asna, no importa qué dijo. O sea, le está pasando de que sobrenaturalmente un asna está hablando y el tipo sigue enganchado en la conversación. Y entonces dice, le responde al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría, le dice al asna. O sea, el asna, un animal le está hablando. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? O sea, ¿no te llama la atención de que algo raro está pasando acá cuando me estás escuchando hablar? Si no te llama la atención de que algo raro está pasando acá porque me estás escuchando hablar, mi conducta hasta ahora, ¿no te parece que es bien distinta a las otras situaciones? ¿No estás percibiendo lo que está sucediendo en tu entorno? La sobrenaturalidad de las cosas que están pasando. Se ve que tenéis los ojos bien tapados. Y entonces, versículo 31, dice que Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Miremos, entonces acá vimos que se había enojado Dios con él, vemos el enojo lo llevó a que el ángel de Jehová estaba con la espada desnuda delante de él. Le dice el versículo 33, como para aclarar, el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría vivo. O sea, el enojo de Dios sobre Balaam lo podía haber llevado ese día a la muerte. Y le dice, al asna que vos matarías, yo la dejaría viva, y al que piensa que está haciendo la voluntad de Dios, dice Dios, yo lo mataría, yo te mataría. Si no fuera por el asna, yo te mataría. Entonces, ¿por qué motivo es que esto sucede? Porque tu camino, dice Dios, es perverso delante de mí. ¿Dónde está la perversidad?
ahí es donde nosotros tenemos el signo de interrogación. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar el texto al revés, donde tenemos que empezar a mirar hacia atrás. Y donde al mirar el texto desde donde estamos para atrás, seguramente nos sirva también empezar a mirar nuestra vida desde donde estamos para atrás y ver en qué situaciones me he comportado como Balaam. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Balaam viene este rey con muchos dones, con muchos regalos, y le dice, maldíceme a este pueblo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Que lo maldiga o que no? Que no. ¿Por qué? Porque el pueblo es bendito. Porque el pueblo es bendito. ¿Eso cambió de la primera vez a la segunda? No. Entonces, mi tercer nombre de predicación cobra sentido acá. ¿Se acuerdan cuál es el tercer nombre? No ores. ¿No? Porque acá no había forma de orar en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no cambia. Y lo voy a decir, porque la palabra de Dios no cambia. Y esto era como si Balaam hubiese en la primera instancia leído en la Biblia, Israel es bendito, y entonces después le digo, Señor, ¿qué tengo que hacer con Israel? ¿Cuántas veces eso puede ser lo que nosotros hacemos? Que tenemos claridad en que tenemos que, ¿será, Señor, tu voluntad que yo salga a evangelizar? Sí, está escrito, no necesito la voz audible de Dios para que me lo diga. Y el castigo de Balaam, el primer castigo que recibe Balaam, es ceguera. O sea, es no ver. Dios no le repite lo que ya le había dicho en su palabra. En la conversación eso no surge. No es que Dios en la segunda vez le dijo, ¿no te acordás que te dije que era bendito? No, por decirlo de alguna manera, lo leíste acá. Y perdone que les diga, como lo dije hace un rato, si llevas más de 10 años acá adentro, seguro tenés que haber pasado por números y seguro que lo tenés que haber leído entero. Así que te diría, si no lo leíste, lo que te diría es, esto lo tenía que haber leído. A esto te tendrías que haber dedicado. Esto debería haber sido importante para vos. Balak y Balaam deberían ser nombres que te resulten tremendamente familiares. Porque como dije, aparece Balaam, ahora vamos a ver para terminar la prédica, en los otros libros de la Biblia que aparece este personaje. Aparece en Apocalipsis, aparece en Judas, aparece en Segunda de Pedro, aparece en Josué, aparece en Deuteronomio, además de esta historia. 3 capítulos es esta historia en el libro de Números, o sea, no es una cosa aislada que se pierde y todo eso, es una cosa que nos está diciendo qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios. Que después capaz que vamos y le preguntamos a Dios, Señor, ¿será esto? Capaz que lo que le tendría que ir a preguntar Balaam a Dios en la segunda es, Señor, dame sabiduría para decirle a esta gente que se vaya. Dame fuerza, lo que sea, pero tengo claro qué es lo que tengo que hacer, porque ese pueblo es bendito. ¿Qué es lo que lo puede llevar a dudar a Balaam sobre qué hacer? Números, ¿no? Pero no los números del libro. Los números de plata, porque lo que vienen a ofrecerle es plata. Entonces, la avaricia, que es idolatría, dice Efesios y Colosenses, y raíz de todos los males es el amor al dinero, es lo que le termina pasando a este hombre, y entonces eso es lo que lo termina encegueciendo. Y entonces empezamos a hacerle preguntas a Dios. ¿Será tu voluntad, Señor, que tome este otro trabajo que justo me coincide con la única vez que tengo oportunidad de reunirme en la iglesia? Y la Biblia te manda a congregarte. Él se va a encargar de que eso suceda. Cuando vos no te estás congregando, creo que la respuesta es fácil. Porque es un mandamiento del Señor. Y así cuántas cosas nosotros estamos hablando de uno de los mandamientos fáciles, ¿no? Porque el congregarse a veces involucra 2 horas por semana, pero tenemos otro montón de horas en nuestro 24/7 para cosas para las que obedecer y que seguramente nosotros tengamos dudas y hasta consultemos al Señor sobre cosas que están súper claras en la palabra de Dios. Creo que cuando lo miramos de esta perspectiva nos damos cuenta de que es sutil la forma en que cae, pero es terrible la forma en que cae. Y entonces la sentencia justa sobre lo que pasa con Balaam es lo que no es lo que dice Javier. Es lo que dice el ángel de Jehová. Tu camino es perverso delante de mí. Tu forma de actuar es perversa. Y tu forma de actuar tan perversa, si no fuera por el asna, te hubiese matado, le dice el ángel de Jehová. Así de grave es lo que estás haciendo cuando pareciera que todo en los hechos es cumplir. Pero resulta que ser cristiano no es cumplir. Ser cristiano es amar a Dios.
Y acá lo que implica el recorrido de Balaam es, en ningún punto el propósito de Balaam es hacer enojar a Dios. Pero en ningún punto el propósito de Balaam es amar a Dios. Hay una cosa que sí ama. A los moabitas, no. A los israelitas, no. A los madianitas, no. A Dios, no vemos nada que tenga que ver con eso. Pero esto sí lo ama. Sí, hoy de mañana escuchamos una preciosa prédica dada por Rubens, y que parte de esto era, no puede servir a Dios y a la riqueza. Y acá este hombre está usando a Dios como su medio para cumplir su propio gusto, su propio placer, su propio interés. Y entonces, fíjense la actitud que nosotros podemos tener con Dios de pedirle permiso para hacer algo que demuestra dónde está mi tesoro. Y como también leímos hoy de mañana, donde está mi tesoro, está mi corazón. Y si mi corazón está ahí, no está en el Señor. Y a veces pueden ser cosas tan sutiles, pueden ser cosas que no sean naturalmente ilegítimas. ¿Sí? Este hombre buscó la legitimidad consultando de nuevo a Dios. Y a veces nosotros la buscamos de esa manera, o son cosas que a priori pueden ser neutrales. Neutrales cuando no hay cosas neutrales, pero pónganle, ¿no? Lo que termino haciendo es, mi sueño es que mi nene juegue en el Ciclón, y entonces, ¿cuándo juega el cuadro? Y bueno, los domingos de mañana, igual los domingos de mañana, y entonces me pierdo la escuela dominical por eso. Y así me puede estar pasando en un montón de cosas, de decisiones que voy tomando. Yo lo he comentado sobre mí. O sea, yo tengo un estudio para hacer, que me queda la tesis por hacerlo, y la verdad no, esto con respecto a mí, que no es la situación de otro, pero con respecto a mí, lo que ha significado esto es que destinarle el tiempo a eso me iba a quitar tiempo para otras cosas. Y entonces es una decisión que es una cosa con la que siempre lucho. ¿Por qué siempre lucho con eso? Porque tengo que reconocerlo, es algo que amo. Y que en ocasiones me puede llevar a que sea idolatría. Y cada uno va a tener cosas, y seguramente haya otras cosas en las cuales no las esté viendo, que a veces vaya a ser a través de la oración, la palabra de un hermano que me ayuda a darme cuenta de que ese tipo de cosas me pesan. Lo he comentado con respecto a mi relación con el fútbol, ¿sí? Hay gente que tiene una relación sana con el fútbol. Yo lo que digo es que mi relación con el fútbol no era para nada sana. Guillermo también ha comentado de la suya con respecto a eso, y decisiones que a veces hay que tomar, que no son capaz que la misma decisión que tiene que tomar mi hermano, porque mi hermano puede estar haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, con un corazón sano, con un corazón agradable a Dios y en la voluntad de Dios. Pero yo estoy acá, estoy hablando de mí. Y capaz que mañana esto que hoy entiendo que no tengo que hacer, el momento de hacerlo sí es mañana, o capaz que el momento de hacerlo es nunca. Pero lo que es relevante en cuanto a esto es que lo que tengo que hacer es examinar mi corazón para ver qué es lo que me mueve a hacerlo y si es en la voluntad de Dios. En este caso, este hombre podía ser llamado a bendecir en un lugar o en otro, quizás podía ser llamado a maldecir en un lugar o en otro, no tenía conocimiento de Israel, pero en este caso estaba claro por voluntad de Dios que era lo que no tenía que hacer. Y fue e hizo porque prefirió pedirle permiso a Dios que tratar de hacer las cosas que estaban en el corazón de Dios. Y entonces, versículo 34, le dije que eran 3 capítulos, pero nosotros vamos a ir hasta el 38, dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Este es el cierre, digamos. Después hay todo un proceso en el cual Balac quiere que Balaam, o sea, el rey quiere que el adivino maldiga a Israel, y cada vez que le pide que lo maldiga y lo cambie de lugar, Balaam termina bendiciendo a Israel. Y es hermoso después el versículo 24:1, que miren lo que dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hasta el desierto, y la tercera vez de voluntad propia
él termina bendiciendo a Israel, entendiendo ahora que esta era la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos acá en el versículo 34 una declaración de arrepentimiento de parte de Balaam, que dice: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí, mas ahora si es tu voluntad volveré. Y resulta que en el 35 dice: ve con estos hombres, pero vas a decir lo que yo te diga. Y nuevamente vemos a Balaam acá haciendo exactamente lo que Dios le dice que haga. Entonces, pareciera que esto nos conduce, digamos, a un final feliz. O sea, termina pasando de que Israel es bendecido por Balaam. Balaam hace lo que Dios le dice, sin importar el peso que tuviera estar delante de un rey que, por ejemplo, lo podía matar. Y así es que sigue avanzando en el capítulo 23 y 24 de la misma manera. Pero la historia no termina ahí. La historia de Balaam no termina ahí. Y entonces quisiera llevarlos, no los voy a leer yo los pasajes, pero si alguien tiene para anotar, y si no, más o menos a las 15 minutos empezar la prédica, no. Lo buscan en YouTube y leen los pasajes de ahí de nuevo. Pero en el versículo, capítulo 31, versículo 8 dice: mataron también el pueblo de Israel entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Eso dice como es Números 31:8, de Israel terminó matando a Balaam. Josué 13:22 dice: también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Por qué? Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, está hablando de mujeres fornicarias, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, Balaam termina siendo alguien que aconseja para que haya pecado en Israel. ¿Sí? Ahí dice: ella, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, que esto también está narrado en el libro de Números. Y en Deuteronomio 23:4 dice, hablando de cómo es de este Balac, dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron, o sea, Moab, contra ti a Balaam, hijo de Beor de Mesopotamia, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, acá vemos de que se cumple lo que vemos en la parábola de las 10 vírgenes. Si alguno lo quiere leer, está, si no me equivoco, en número 25, número 25 no, ahora es todo número, en Mateo 25, y acá también voy a jugar con la memoria de ustedes. No le voy a hacer levantar la mano cuántos se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes, pero nos habla de 10 vírgenes que tenían lámparas, y entonces dice que 5 eran prudentes y 5 insensatos. Entonces, la pregunta que generalmente uno hace es ¿cuántas tenían sus lámparas encendidas? 5. Todas. 10. 10 tenían. Y las que están en el discipulado de Leticia, las vamos a dar también. Sí. 10. Y dice que unas cabecearon y se durmieron. ¿Cuáles cabecearon y se durmieron? Todas. Todas, muy bien, ahora ya están más preparadas ya. Sí. Pero, ¿cuántas tenían aceite originalmente en las lámparas? Todas. Pero había 5 que no tenían aceite de reserva. Y entonces, eso hace de que lleguen tarde al momento de las bodas, golpean la puerta, y cuando golpean la puerta, les abre el señor de la boda y les dice: llegaron tarde, suerte en pila. No, ¿qué les dice? Los conozco. No las conozco. El problema no fue llegar tarde. Llegar tarde fue la evidencia. Fue la evidencia que eran de las insensatas que no eran conocidas por el Señor. Y esta parábola, una parte del sentido que tiene, está enganchada con Mateo 24, que nos habla de la segunda venida de Cristo, es que el tiempo muestra las cosas. Y a veces el tiempo le muestra las cosas a otros, pero a veces el tiempo me muestra las cosas a mí. De aquellas cosas que capaz que miré en mi vida y tuve la sensación de que las hice en piedad, y a veces mirando hacia atrás puedo decir: ¡pah! Tristemente, en el caso de estas 5 viudas imprudentes, lo que terminaba mostrando es que ya no fue que dejaron de ser hijas de Dios,
es que nunca fueron hijas de Dios. Y a veces lo que termina pasando con tipos como Balaam es que usó este que era llamado profeta, realmente llamado adivino por Josué, porque este no era un hombre de Dios. Simplemente usaba a Dios como un medio para poder estar cumpliendo con cosas que le convenían a él, y llegó el momento de ser causa de pecado para el pueblo de Israel. Y entonces uno tiene que ver primero qué estoy haciendo acá. O sea, qué es lo que me mueve a estar acá. Si es el amor a Cristo, si es la búsqueda de una rectitud moral, si lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, tu camino es perverso delante de Jehová. Si lo que te está llevando es que la gente con la que te parece gente bien la que está acá, si ese es tu motivo, tu camino es perverso delante de Jehová. Y así cualquiera de las cosas que nosotros consideramos legítimas delante de los hombres, pero que no sea amor a Dios, tu camino es perverso delante de Jehová. Y lo que va a terminar pasando es que si seguís en ese camino, así como pasó con Balaam, que tuvo, por llamarlo de alguna manera, una rectitud moral en el principio y después terminó dando evidencia de quién era, también va a ser esta tu situación. Llegar a estas conclusiones a las que estoy llegando sobre lo que es Balaam, evidentemente lleva a pasar por los distintos pasajes, porque la sensación con la que yo leí no es la sensación con la que estoy predicando. La sensación con la que lo leí fue como, qué capo este tipo, y vuelve a preguntarle a Dios. Y vayas, y entonces dice, Dios se enoja con él, y me chocó, y después empezar a ver, a tener que mirar hacia atrás y decir, ver por qué Dios se enojó, y entonces ver por qué Dios se puede enojar conmigo. Y ver cómo muchas veces mi segunda oración, o mi búsqueda de permiso, o mi búsqueda de legitimidad, resulta que era perversa delante de Dios. Y para completarla, arrancar con la idea de que estamos hablando de un hombre que decís, bueno, un hombre de Dios. Todos los hombres de Dios que vemos en la Biblia metieron la pata. Y alguna metida de pata podía tener este hombre, pero después nos encontramos con este pasaje de Josué, de Deuteronomio, y nos encontramos con los tres que no he mencionado y con los que pretendo cerrar. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, ¿sí? Primer homicida de la tierra, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, o sea que no es una especulación de que esto fue por plata, inspirado por el Espíritu Santo nos dice Judas que esto fue por plata, y perecieron en la contradicción de Coré. Judas tiene, el libro de Judas tiene un hermano casi gemelo, que es 2 de Pedro capítulo 2, pero justo esta historia la desarrolla un poco más. Pedro dice, 2 de Pedro 2, 15 y 16 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hoy estuve contando cosas de mí, pero hay cosas de mí que no quiero contar, que vienen a mi mente ahora de cosas que he dicho en situaciones y que decir, pero la mirás hacia atrás y decís, pero este tipo no puede ser tan estúpido. Y cuando yo lo miro así, y me miro a mí, y me miro en argumentos, en discusiones, estando enojado o en comentarios, que he hecho decir, ¿cómo puede ser? Y me veo reflejado en un hombre que habló con una muda bestia de carga y no se dio cuenta que algo estaba pasando ahí y estaba tan enconado, tan necio, tan testarudo en su búsqueda que no supo refrenarse, pensar y decir, ¿qué está haciendo Dios en esta situación? Y yo sigo centrado en lo que yo quiero lograr. Y la cosa se tranca por un lado y se tranca por otro, y capaz que vamos y le pedimos ayuda a un hermano y oren por mí por esta situación, porque nosotros seguimos trancados en eso que no va con esto, que no va con los propósitos de Dios. Y Dios está mostrando y manifestándose en nosotros con los ojos bien cerrados, con la cabeza agacha y dándole para adelante, trancándonos contra una pared igual, porque no queremos ver, porque ya sea que esto sea por lucro o por cualquier cosa que se nos ocurra. A veces, hoy Rubén de mañana decía, a veces tu Señor, tu ídolo, tu tesoro, puede ser hasta un ministerio de la iglesia. O sea, cosas que nosotros consideramos de las más legítimas y nobles, pueden ser cosas en las cuales yo esté testarudo y trancado, dejando de ver a Dios. El último versículo está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, que es lo que sucede en lo que leímos de Números 31, ¿no? A cometer fornicación. Entonces está diciendo que este hombre, que partimos de la base de que lo que él estaba viviendo eran hechos puntuales, acá esos hechos puntuales y la conducta de Balaam, ¿cómo la llama acá? Doctrina. Es un modelo de enseñanza y ahí todos aprendemos y todos enseñamos. Lo que yo digo como opinión para una persona puede ser una enseñanza. Lo que yo hago es una enseñanza. Y acá este hombre lo que está diciendo era que su forma de actuar era una enseñanza, era una doctrina. Y que esa doctrina tenía que ver con su aprendiz era el rey de Moab. Que no es este hombre perverso, bueno, él aprendía de Balaam, dice acá, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Porque estos de Israel, hay una forma en que pueden caer, y es por su propio pecado. Y entonces este hombre se encargó de que eso sucediera, llevando al pueblo de Israel a cometer fornicación. Entonces hubo un día en que se hizo manifiesta la perversidad de su corazón. Hubo un día en el que capaz que hasta Balaam lo vio, pero hubo un momento en que Dios se lo mostró. ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, yo quisiera que este pasaje, que es bien de números, porque había que ser muy preciso, porque de entrada uno arranca leyendo los primeros versículos y decís, a mí me encantaría ser como Balaam. Y después decís, opa, si soy como Balaam, vamos a estar sentados juntitos uno al lado del otro en el infierno por toda la eternidad. Resulta que el camino no va por ahí, ¿no? Y que entonces tengo que mirar en detalle, porque Jehová mira el corazón y Él ve mi corazón mucho más de lo que lo veo yo. Y a veces no estoy viendo que capaz que lo que me está moviendo es el lucro, que capaz que lo que me está moviendo es mi conveniencia, aún en el desarrollo de un ministerio en la iglesia. Aún cuando doy un buen consejo, y capaz que el consejo que doy es bueno, pero el corazón del que parte no es agradable a Dios. Y capaz que yo doy el consejo, al otro le viene bien, y Dios viene a decirme, Javier, tu camino es perverso delante de mí, porque no nace del amor a Dios, porque no nace de tener la actitud que corresponde a su palabra. Entonces, que este texto nos ayude a examinarnos, ¿no? El Salmo 139, cuando habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, el clamor del salmista es, vos ves todas las cosas, de mí estás viendo mucho más de lo que veo yo, por favor examiname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero también Pablo nos interpela y nos pone a nosotros en este asunto. Y en 2 Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Y capaz que sí, la pregunta que me tengo que hacer a veces es, ¿seré verdaderamente un hijo de Dios? Si la respuesta es sí, ¿estaré caminando de acuerdo a lo que marca el Señor o un estándar de iglesia en el que quedo bien cumplido, o a lo que me parece a mí dentro de determinados parámetros morales, pero no estoy realmente prestando atención celosamente a lo que el Señor quiere? Y si lo hago, capaz que me está pasando como a Balaam, que soy muy celoso de hacer lo que Dios quiera para que me vaya bien, no por amor a Dios. Y si eso es lo que nos está pasando, la respuesta es, nuestro camino es perverso delante de Dios. ¿Orás, Martín? Señor, vamos delante de ti, agradecidos por tu palabra. Ella nos examina por profundo de nuestro corazón cada una de las intenciones que tenemos dentro nuestro, Señor, que realmente reflejan cuánto te amamos. Perdónanos por las muchas veces que nuestro corazón termina siendo perverso, que terminamos teniendo intereses lejos de ti, del amor a ti, de una entrega total y genuina. Gracias por aquellos ejemplos que en tu palabra, Señor, vemos, que son un desafío para poder analizar nuestra vida y ver si en verdad estamos caminando contigo, si en verdad te amamos como debiéramos amarte, que podamos
hacer este examen de nuestra vida y a la luz de tu palabra poder ir arrepentidos a ti, quebrantados de corazón, rogando por misericordia que tú nos restaures, nos hagas de nuevo, Señor. Nos ayudes a vivir vidas realmente que tú seas el centro de toda nuestra existencia, donde vamos a amarte, porque tú nos amaste primero, vamos realmente a honrarte con nuestra obediencia en cada una de nuestras decisiones. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado en esta tarde, Señor. En nombre de Jesús, amén. Voy a honrar el viaje, Lucho.